Muy buenos días, doctora. Yo voy a exponer sobre la planta de naranjo y abeto. Generalmente vamos a comenzar por la planta de naranjo. La planta de naranjo tiene a tener tres, cinco etapas, que son la infancia. En esta etapa puede durar 2 a 3 años de vida. El árbol va a dedicar toda su energía a crecer y no producir nada más, no produce fruto. Tiene su juventud, puede alcanzar su juventud pasados unos 5 o 8 años desde su plantación. El naranjo empieza su vida productiva, la producción de la fruta es más continua, pero generalmente esta fase está ralentizada eh, más que nada para dedicarse a su desarrollo. Allá en su madurez, la producción ya es plena etapa, ya es de madurez. En esta etapa apenas hay crecimiento y la mayoría de energía se va a dedicar a la floración y la fructificación bajo las condiciones adecuadas. En esta etapa puede durar hasta 30 años. Entonces llega la vejez. Este es un inicio de la vejez. Está marcada por la disminución de la producción de sus frutas. Una vez entrado esta etapa, el árbol va a continuar pues, produciendo, pero en menor cantidad. Y la decrepitud. Esta es finalmente la vida del naranjo. Va a llegar a esta etapa y apenas va a dar frutas. Van a ser más pequeñas, va a ser más sensible a las enfermedades, como por ejemplo los parásitos, los virus, va a ir decayendo la planta. Podemos hablar sobre también la fenología del naranjo. Generalmente comienza por la germinación de sus semillas. Esta se puede extraer las semillas de su fruto. El desarrollo de la plantilla comienza cuando la semilla rompe y germina. Termina cuando el esporófito desarrolla sus primeras hojas. Como podemos ver más o menos por aquí. Esto es ya su floración. La floración también aquí y el cuajado. La floración, entre el primer brote y hasta que florece, tiene la capacidad reproductiva. Van a pasar eh, varios meses hasta la primavera, cuando se alza, llena, te llena más o menos un aroma y hasta llegar a la polinización y la fecundación. El cuajado recibe este nombre cuando el ovario de la flor se convierte en un fruto y es ahí más pequeño y verde, pero empieza a cambiar de aspecto al del naranjo. En esta primera fase de la fructación, la corteza crece para proteger el fruto. También podemos hablar sobre su desarrollo, que esta es la segunda fase. El fruto crece, aumenta su tamaño debido al volumen del zumo, ya que se acumula en su interior. También podemos hablar sobre la madurez. Esta es la última fase del proceso de la naranja. Se centra no en el crecimiento como ha pasado pues en los demás puntos, sino más bien se estabiliza y equilibra entre los azúcares y otros elementos que va a componer su fruta. Su taxonomía. La taxonomía de lo que vendría a ser siendo un naranjo pertenece a la familia Zootaceae del reino Plantae. Tiene la división Magnolophyta, su clase es Magnolopsida, su subclase es Rosicedie, su orden es Sapindale y su género Citrus y su especie es Citrus sinensis. Podemos hablar sobre su fanograma. Este árbol de naranjo va a producir semillas. También posee hojas, raíz y está muy bien diferenciado. Las partes de la raíz. El árbol del naranjo más o menos es conocido por tener unas raíces grandes, tipo pivonte. Eh, Posee en su raíz también la caliptra o cofia. Esta región de la raíz va a estar formada por varios estratos de células de tipo parenquimático. La epidermis de su raíz es un tejido más externo y en las zonas posee pelos radiculares y protuberancias o extensiones. También podemos hablar sobre el córtex. Es el tejido más extenso en volumen de la raíz de los cítricos. Está formado por células parenquimíticas. La endodermis.
Podemos hablar sobre la endodermis. Va a ser una monocapa de células formada una barrera interna. Podemos hablar sobre también el periociclo. El periociclo es una monocapa de células más externa limitada a la estela. También podemos hablar sobre su tallo, que es un tallo, es un corto y liso, de color grisáceo, como podemos ver en esta imagen. Eh, También posee epidermis, córtex y el tejido vascular. Y, y podemos mencionar, por ejemplo, como la epidermis va a ser una capa, monocapa, de células parenquimáticas. También podemos hablar sobre su cara externa, es una fina cutícula, como podemos ver aquí, es finito. Su tejido vascular y la médula son más importantes en el tallo debido a su función vascular. Y las plantas leñosas como los cítricos, los tejidos contorces se renovan cada 3 años, que se van a renovar. Sus hojas, por lo general, son perennes, son medianas y alargadas, con bases redondeadas y terminan en punta. También tenemos la epidermis de las hojas, son compatibles y generalmente las hojas están para proteger a la planta de su desecación y permite el intercambio gaseoso. También se encuentra en el mesófilo, formado también por células naturales parenquimáticas especializadas que realizan la fotosíntesis. Podemos hablar sobre su flor. La flor del naranjo es hermafrodita, posee órgano masculino y órgano femenino, al masculino se le considera como antera y el órgano femenino como ginásio. El ginásio, vamos a hablar sobre el ginásio, en el árbol de naranjo está formado, es una forma esférica y su color evoluciona de verde a marrón, pasando por el amarillo. Es su función, su viscosidad y su estado de madurez. La función de estigma facilita la adhesión del grano de polen. Y el androceo, en su interior se va a encontrar los canales estilares, eh, son los órganos masculinos de lo que vendría a ser siendo de la flor. Contiene 20 a 40 estambres que rodean la parte femenina. Cada uno de estos está formado por un filamento que sujeta una antera. Eh, los granos, generalmente, eh, cada antera está formada por dos tecas. Cada teca está formada por dos lóculos, en los que están los sacos polínicos, que generan y se donan los granos del polen. Los granos del polen se forman por un proceso microporogénesis, a partir de las células capas de la antera que es joven. El fruto es un hesperídino, es carnoso. La cáscara es más o menos gruesa, endurecida, y su pulpa está formada típicamente por 11 gajos. Y en los hoyuelos del jugo, en el cual contiene mucha vitamina C. También podemos decir que en la fruta también se encuentran las semillas, eh, y es la semilla, las semillas son dicotiledonia, generalmente son de las clases de plantas angiospermas, cuyos embriones tienen dos cotiledones, como podemos ver aquí. En la gran mayoría de estas especies de árboles pertenecen todos a las dicotiledonia o dicotiledonia. Su definición de dicotiledonio es, es que están presentes en los angiospermas. Tiene dos embriones, en los cuales conocen como 1700, y en la cual son pares de hojas seminales, de los que se conocen varias especies de árboles. Son como 175.000 especies de árboles vivientes. Vamos a hablar sobre los beneficios del naranjo. Su fruta generalmente se usa para hacer zumos. Contiene mucha vitamina C y es muy beneficiosa para las enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón, la inflamación y la prevención del cáncer. También se ha definido que calma la ansiedad y el estrés. Vamos a comenzar con la planta del abeto. El ciclo de vida del abeto, por lo general, el abeto
Su ciclo de vida empieza porque sus castañas, de por sí su cono maduro, se enrailiza y generalmente se los toma por el verano y se tratan con hormonas de enraizamiento. Se logran buenos porcentajes de estratificación en frío de 4 grados. Generalmente se siembra en otoño y las semillas se va a multiplicar por varios injertos. La fenología del abeto llega a vivir más de 500 a 600 años. Son árboles generalmente verdosos. Su medida aproximadamente son de 10 a 18 centímetros y, y son medio amarillentos sus frutos. Miden de 7 a 12 milímetros aproximadamente. Su taxonomía, la taxonomía es de reino Plantae, subreino Tachyobontia, su división es Phinophyia, su clase es Phinopsia, su orden son Pinales, la familia es Pinacae, el género es Abies y la especie es A. alba. Podemos hablar, ¿qué son las plantas fanerógrafas? Podemos decir que las plantas fanerógrafas eh, generalmente son de dos tipos. Son, vienen del griego faneros, que es visible, digamos, del gameto. Son plantas vasculares. Es el grupo de plantas más evolucionado que existe en todo. Y es más importante para el ser humano, porque viven más. Se caracterizan por la presencia de órganos florales y semillas, por eso son ambos. Generalmente algunas solamente son florales y algunas solamente son semillas. Y se presenta por dos, que son las gimnospermas y los angiospermas. El abeto es una planta fanerógama. Produce semilla. Son un grupo vegetal un poquito más grande. Algunas producen flores y otras no. Tienen tejido vascular y está muy desarrollado. La hoja, el tallo. El tallo de los abetos es recto y cilíndrico. Sus ramas se extienden horizontalmente, pueden alcanzar condiciones favorables. Si en condiciones favorables, pueden alcanzar la edad de 500 a 600 años y pueden tener una medida de 60 metros de alto. Inclusive se ha visto en algunas especies de abetos y en algunas especies de angiospermas, se ha visto que los árboles se extienden más de 100 metros de su diámetro. Podemos hablar también sobre su hoja. Las hojas se disponen es en forma espiral. Son lineales, generalmente son aplanadas. En ocasiones pueden ser subtetragonales. Su longitud tiene no sobrepasar los 3 centímetros. O sea, no mide más de 3 centímetros, como podemos ver en este tipo de hojas. Presentan dos bandas estetomáticas, que son estas dos. Tiene su cara inferior y se caracteriza por poseer canales resínferos, que pueden ser marginales o centrales. El haz generalmente se produce generalmente se lo va a conocer por un verde oscurito o por un verde claro. La flor. Generalmente la floración de la planta de estas plantas pueden ocurrir a partir de los 25 años de edad. Recién van a dar la floración y es muy irregular. Es una planta monoica, es decir, existen flores masculinas y femeninas en el mismo árbol. Generalmente las femeninas se insertan generalmente en la punta de las ramas más altas y las masculinas por debajo de las femeninas. Estas las dispersan en un viento, principalmente entre los meses de septiembre y octubre, después de su floración. Después vamos a hablar sobre los beneficios del abeto. Se utiliza como antiséptico de las vías respiratorias, como diurético también, y contra las inflamaciones, como puede ser de la vejiga, se puede tratar el reumatismo, las escrófulas y las afecciones cutáneas. También está más sacada también como el escorbuto, también como la planta del naranjo, también se puede tratar el escorbuto.
Sus tipos de tejidos protectores son de capa celular más externa, como podemos ver aquí. Su tejido protector secundario que forma cuando los órganos se envejecen, pierden su epidermis por crecimiento secundario. También podemos hablar sobre sus tejidos vasculares. El floema transporta los productos de la fotosíntesis, como podemos ver aquí con los vasos xilema y los vasos de floema. Podemos decir que el vaso de xilema transporta el agua y las sustancias disueltas en ella, desde la raíz a todas las partes del árbol. Y la parenquima es un tejido muy poco diferenciado como el relleno, que ocupa en los espacios, como podemos verlo aquí. Entre los tejidos más diferenciados, sin embargo, constituye la porción más voluminosa de los órganos y tienen lugar a funciones muy importantes como la fotosíntesis y el almacenamiento de sustancias. Los tejidos de sostén existen dos, que son la coleonquima y la esclerenquima. La esclerenquima generalmente es un crecimiento más grueso. Está formado por células gruesas y duras. Es muy abundante en la lignina y la celulosa. Mientras tanto que la coentima se mantiene rígida. La planta va a presentar preferencialmente en tejidos de vías de crecimiento. Se caracteriza por la acumulación de celulosa y perectima en la pared celular. Muchas gracias.